Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le habla a su hermano Carlos Delgado y queremos continuar en el estudio sobre qué es lo que dice la Biblia y en esta tarde, en esta noche, en este día, no sé qué me están viendo. Vamos a estar hablando sobre lo que Dios nos ofrece. Pues en las primeras lecciones de esta serie señalamos de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que es nuestra autoridad religiosa completa y permanente. Aprendimos también que el tema central de la Biblia es el plan de Dios para redimir al hombre pecador. Ahora vamos a estudiar lo que dice la Biblia de la oferta que Dios hace para salvar al hombre. Aunque algunos no lo quieren reconocer, el hombre tiene un problema serio que se puede expresar con una sola palabra, y esta es pecado. La magnitud de este problema se entiende mejor cuando uno reconoce el significado del pecado y la presencia universal del pecado, además las consecuencias graves del pecado. El pecado es la transgresión, o sea, es una acción en contra de lo que dice la ley de Dios. La palabra pecado en un sentido básico quiere decir equivocar o errar el blanco. El blanco de esta vida es hacer perfectamente la voluntad de Dios. Cuando uno falla en vivir perfectamente conforme a la voluntad de Dios, entonces uno está errando el blanco, es decir, uno peca. La causa básica del pecado es el egoísmo del hombre, o sea, la falta de amor a Dios y al prójimo. El amor perfecto da como resultado la obediencia perfecta a la ley de Dios, como nos enseña Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 24. Y que se haga bien, no mal al prójimo, como dice Romanos 13:10. Así que el hombre peca cuando en su egoísmo busca la satisfacción de sus propios deseos, sin hacer caso a la voluntad de Dios ni al bien de su prójimo, como enseña Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. Todo pecado tiene su principio en el corazón del hombre, en la forma de un mal pensamiento. Así nos lo enseña Mateo 15, 18 y 19. En el instante en que al hombre se rinde a este mal pensamiento, aunque no lo ponga en práctica, ha pecado. Por eso Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 28. De corazones malvados vienen dos clases de pecado. Uno, el pecado activo, y dos, el pecado pasivo. Los pecados activos son los que el hombre comete cuando conscientemente viola lo que es prohibido por Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido por Dios, pecaron activamente. La ley de Dios en el Nuevo Testamento prohíbe tales cosas como robar, matar, adulterar, envidiar, mentir, emborracharse, odiar, pelear, adorar ídolos, maldecir y otras cosas más. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, en Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32, en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Por consiguiente, si uno practica una o más de estas cosas, está pecando activamente en contra de la ley de Dios. 2. Los pecados pasivos son aquellos que se cometen cuando uno no cumple los mandatos positivos de Dios, es decir, cuando no hace nada. Por ejemplo, un hombre que es bueno en su aspecto moral,
pero no obedece al Evangelio, peca pasivamente al no obedecer la voluntad de Dios en cuanto a creer en Cristo y ser sumergido en agua para perdón de pecados, como enseña Marcos 16:16. Dios también nos manda que criemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, allá en Efesios capítulo 6, versículo 4. Que obedezcamos la ley civil cuando no va en contra de la ley de Dios, como dice en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Que añadamos a nuestra fe las características de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y amor, como dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 10. La desobediencia a estos mandamientos también es pecado, porque Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17. De modo que cualquier acción, palabra o aún pensamiento en contra de la ley de Dios, activo o pasivo, es pecado. Pero, ¿quién ha pecado? ¿Quién puede afirmar que nunca ha cometido una mala acción, que nunca ha fallado por dejar pasar una oportunidad de hacer una buena acción, que no ha meditado en un pensamiento indigno y que nunca ha servido a sus propios intereses egoístas en vez de cumplir la voluntad de Dios? Ay, es un mentiroso. Las escrituras nos contestan con voz de trueno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. No hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, ahí lo podemos leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Ciertamente no existe ninguna persona responsable que haya escapado completamente de la trágica influencia del pecado. El pecado ha manchado la vida de todas las criaturas, pero considera Dios al hombre moral, el cual ha cometido solamente pocos pecados, como pecador. La Biblia contesta, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11. Si guardamos todas las leyes de Dios menos una, entonces siempre seremos culpables de ese pecado. Un pecado es un eslabón partido en la cadena de la ley de Dios. Si hemos mentido, envidiado o tenido un pensamiento malo, somos pecadores delante de Dios. La Biblia no hace clasificación de ciertos pecados como mortales o como pecados veniales o leves. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. El que es infiel en lo justo, también lo es en lo injusto. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 16:10. Cualquier pecado nos convierte en culpables ante Dios y es mortal. Todo pecado es mortal. Esa mentirita blanca es mortal si no nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Pero alguien preguntará, ¿qué de los ignorantes? Las escrituras dicen que en los tiempos anteriores Dios pasó por alto la ignorancia del hombre, pero que en estos tiempos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30.
Los que son ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios tienen la responsabilidad de buscar a Dios. Aquellos que pasivamente permanecen en su ignorancia también serán juzgados y castigados. Así lo enseña Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Por tanto, ni el ignorante ni el hombre moralmente recto se consideran limpios de culpa delante de Dios. Nadie ha obedecido perfectamente la ley divina. En algún momento de su vida ha cometido un pecado y este pecado mancha su alma. No importa cuántas buenas obras realice el hombre después, sus muchas obras no lo pueden perdonar del pecado. Así nos lo enseña Efesios capítulo 2 versículo 8. Debido a las graves consecuencias del pecado, el hecho de que todo hombre ha pecado es de suma importancia. El pecado trae el castigo. Dios, siendo justo, tiene que castigar la desobediencia de la ley. Un juez que rehúsa sentenciar a los malhechores es considerado injusto, corrupto. De la misma manera, el principio de la justicia demanda que Dios castigue a los transgresores de la ley divina. En el día del justo juicio de Dios, Él pagará a cada uno conforme sus obras, dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. La muerte física y numerosas tribulaciones de la vida actual son el resultado del pecado de Adán. Escuchamos muchas veces ahora con las guerras que están azotando Europa y el Oriente. Escuchamos a tanta gente decir, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué si Dios existe permite estas cosas? Estas cosas no son culpa de Dios, estas cosas son el resultado del pecado. En el caso del primer pecado, Dios dio por castigo el dolor del parto a la mujer y el trabajo duro en la tierra al hombre. Los echó, los arrojó de su hogar en el bello huerto, y de esta manera la sentencia de muerte pasó a todas las generaciones de los seres humanos. Puede leer en Génesis capítulo 3. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Pablo dice que en Adán todos mueren, allá en Primera de Corintios capítulo 1 versículos capítulo 15 versículos 21 y 22. De modo que los hombres no reciben la culpa, sino la consecuencia del pecado de Adán, que es la muerte física y las tribulaciones de la vida. Por ejemplo, algunos sufren las consecuencias, pero no la culpa de tener un padre enviciado en el alcohol. Eso usted probablemente lo ha visto o incluso lo ha vivido. Aunque el hombre muere físicamente a causa del pecado de Adán, cada individuo muere espiritualmente a causa de su propio pecado. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. Observe que esa muerte espiritual no viene del pecado de Adán ni el pecado de los padres de uno, sino del pecado personal de cada uno. Por consiguiente, los niños no están sujetos a la muerte espiritual porque no son capaces de pecar. Jesús enseñó que los niños son salvos cuando Él dijo, de tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 18 versículos 2 al 5. La muerte física ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. Así lo enseña Santiago capítulo 2 versículo 26. La muerte espiritual ocurre cuando uno se separa espiritualmente de Dios, quien es la fuente de la vida espiritual. Isaías dijo,
pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso lo dice en Isaías 59:2. En esta vida el pecado personal le hace a uno estar muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, ajeno de la vida de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18. Y así separado de las bendiciones espirituales. En esa condición de muerte espiritual, el pecado oscurece el entendimiento. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Quita toda sensibilidad de culpa. Efesios 4, 19. Esclaviza la voluntad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 19 y 20. El alcoholismo y la adicción a las drogas son ejemplos del terrible y cautivante poder del pecado sobre el cuerpo y la mente del hombre. Los frutos del pecado personal y la muerte espiritual que trae consigo se ven claramente en la miseria de esta vida. El pecado personal es la causa de las guerras, persecuciones e innumerables desdichas. Es causa del prejuicio racial, de la injusticia social, de la mentira y el robo de parte de los empleados y del fraude y abuso de parte de los patrones. Las consecuencias del pecado personal son los niños huérfanos, hogares quebrantados, ancianos abandonados, pobreza y la ignorancia. Estos frutos malos nacen no de un sistema político corrupto, sino del pecado personal. Si el hombre siguiera perfectamente la voluntad de Dios, estas miserias desaparecerían. Pero como el hombre continúa pecando, las graves consecuencias del pecado siguen afligiendo a la humanidad. El pecado personal ocasiona aún más serias consecuencias para la vida venidera. Conduce a la eterna separación de Dios. Pablo afirma que los malos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 9. Del pecado entonces proviene el castigo eterno, como dice Mateo 25:46, que a veces también se llama la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, nos dice Revelación capítulo 21, versículo 8. Ahora podemos ver quizá más claramente las serias consecuencias del pecado. Por el pecado de Adán sufrimos la muerte física y otras penalidades de esta vida. Por los pecados propios sufrimos la muerte espiritual y también la privación de las bendiciones espirituales de Dios en esta vida. En la vida venidera sufriremos el castigo eterno y la separación eterna de Dios. Debido a que todos han pecado, todos se ganan las terribles consecuencias del pecado. Un gran abismo separa a los pecadores de Dios, ahogándose en las profundidades del pecado. El hombre no puede salvarse. Solo puede clamar a Dios por un Salvador. ¿Y qué respuesta va a darnos Dios? Siendo justo, Dios no está obligado a salvar a los pecadores. Solamente los inocentes, los que obedecen perfectamente la ley de Dios, merecen las bendiciones de la salvación. Desde este punto de vista, todos estamos condenados por cuanto todos hemos pecado. Sin embargo, Dios no solamente es justo, sino también es amante y misericordioso, dice Romanos 11:22 y primera de Juan 4:8. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice primera
de Timoteo capítulo 2 versículo 4. ¿Cómo entonces puede Dios ser justo al demandar la perfecta obediencia y castigar a los pecadores y al mismo tiempo ser misericordioso ofreciendo la salvación? Dios nos da la respuesta por medio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Solamente Cristo está calificado para ser el mediador del hombre en su anhelo de ganar las bendiciones de la salvación. Así lo enseña 1 Timoteo capítulo 2 versículos 4 al 6. Solamente por Cristo puede el hombre acercarse a Dios de una forma aceptable, como enseña Juan capítulo 14 versículo 6. Su sacrificio en la cruz es suficiente para salvar al hombre del castigo eterno por su pecado. Así lo enseña Hebreos capítulo 7 versículo 22. Pero ¿de qué forma da Dios la salvación, que es por medio de Jesucristo? Dios puede perdonar al pecador porque Jesús llenó los requisitos establecidos por la ley para la perfecta obediencia y para el castigo del pecado. Todo pecador merece el castigo, pero Jesús vivió la vida perfecta que el hombre no puede vivir. Eso lo enseña en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 y 22. Y así se vivió el único hombre que no merecía el castigo por el pecado. No obstante, Cristo murió en la cruz como un criminal y así en realidad sufrió injustamente el castigo por el pecado. ¿Por qué? Era el plan de Dios desde la fundación del mundo dar a su propio Hijo como sacrificio perfecto requerido por la justicia divina para el perdón de pecado. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 20. Cristo sufrió no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Él llevó nuestras culpas en su cuerpo sobre el madero, dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dios lo hizo pecado por nosotros, al que no conoció pecado, para que nosotros pudiéramos llevar el nombre del justo en él, dice en 2 de Corintios 5:21. Por ello en Cristo tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Así enseña Efesios capítulo 1 versículo 7. ¡Qué rico don! Dios ofrece al hombre pecador la justicia que Cristo ha ganado. Jesús sufrió en esta vida para que nosotros pudiéramos escapar del sufrimiento de la vida venidera. De esta manera Jesús llena la justicia y la misericordia de Dios. Dios también da al hombre el deseo y el poder de vencer al pecado en su vida. La muerte voluntaria de Jesús en la cruz demuestra el inmenso amor de Dios al permitir que su unigénito Hijo sufriera y muriera por los pecadores. Puede leer Romanos capítulo 5 versículo 8. En realidad son muy contados los hombres que darían su vida por sus amigos, pero mucho menos por sus enemigos. El amor expresado en el sacrificio de Cristo atrae a los hombres hacia Dios, como dice Juan capítulo 12 versículo 32, y les produce el anhelo de devolver ese amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, enseña Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Además de ofrecer al hombre el deseo, Dios también nos muestra la manera de vivir al margen del pecado. La vida inmaculada de Cristo nos brinda un ejemplo perfecto y viviente. Así lo enseña Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 y 22.
Por medio de la Biblia, Dios revela al hombre esta perfecta forma de vivir, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Asimismo, Dios ha enviado a su Espíritu Santo para ayudar y fortalecer a los cristianos a vivir una vida de rectitud, como dice en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y Él promete que proveerá un camino de escape para cada tentación. Eso lo dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Siguiendo la vía de verdad, como está revelada en la Biblia, el hombre hallará que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. En esta vida Dios no solamente da a los cristianos las bendiciones espirituales, Efesios 1:3, sino también las terrenales. Los salvos conocen la verdadera felicidad y tienen la promesa de las necesidades de esta vida que le van a ser suplidas. Dios le asegura que el fruto de una vida piadosa hará un lugar mejor en este mundo. Gálatas 5, 22 y 23. Él nos ayudará a cultivar las características que darán fin a toda malicia, odio y opresión. De esta forma, Él promete que las personas justas serán una bendición a las naciones del mundo. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Las bendiciones de la salvación son aún más grandes en la vida venidera. Por medio de la resurrección de Cristo, los salvos se regocijan en la bendita seguridad de una vida interminable en el cielo. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, si hubiera sucumbido al enemigo, o sea, a la muerte, la esperanza del cristiano hubiera muerto con él. Eso lo enseña Pablo en 1 de Corintios 15, 17 al 19. Pero como Cristo resucitó, los seguidores fieles tienen la seguridad de que serán igualmente resucitados a la gloria inmortal. 1 de Corintios 15, 51 al 54. Pablo nos asegura que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Dios nos otorga la plena salvación por medio de Jesucristo. Dios nos da el perdón, el poder de vencer al pecado, bendiciones innumerables en esta vida y la vida eterna en el tiempo venidero. ¡Qué maravillosa bendición! La salvación en verdad tiene más valor que todas las riquezas, glorias y placeres de este mundo, como enseña Mateo 16, 26. Todo hombre necesita la salvación porque todos hemos pecado. Y sin el Salvador quedan bajo las consecuencias graves del pecado. Dios, en su infinito amor por los pecadores desamparados, provee la salvación por medio de Jesucristo. Este vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Murió para pagar el precio que nosotros no podemos pagar. Él resucitó para darnos la esperanza que no merecemos. En Cristo el hombre halla la salvación plena y gratuita. Encuentra el perdón de sus pecados y el poder de vencer al pecado y las maravillosas bendiciones en la tierra y en el cielo, ahora y para siempre. La salvación es en verdad un don de Dios por Cristo nuestro Señor. Tal salvación tiene un valor incalculable. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Cristo invita a todo hombre a que acepte el don de la salvación. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. En la próxima ocasión estaremos viendo cómo es que puede aprovecharse este maravilloso don de Dios. Recuerde que todos los domingos estamos reunidos en la Iglesia de Cristo en Heredia, diagonal al Colegio Manuel Benavides,
ahí cerquita del hospital nuevo. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día estamos adorando al Señor. Si usted puede darse la vueltita, venga y nos daremos un abrazo y tomaremos un cafecito y glorificaremos al Señor juntos. Que el Señor siga bendiciéndonos y nos siga guiando para poder comprender lo que Él nos enseña en su palabra. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, recuerde que el Señor está pronto a venir y Él va a venir solo por los suyos. Así que hay que estar preparados. Que el Señor nos siga bendiciendo.